Estamos en la materia Misterio de Dios 1 Trino. Vamos a abordar la unidad 2, que trata del Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Ya vimos en clase presencial la introducción, es la revelación de Dios. Postulamos que Dios se revela y es la manera como podemos decir algo sobre Dios. Él se autocomunica. Él no revela decretos, mandatos, leyes, sino que se revela a sí mismo. El culmen de la revelación es Jesucristo y de todas maneras también la creación, los acontecimientos históricos son de alguna forma también esa presencia de Dios en la historia, pero el culmen pues es Jesús. ¿Cómo responde el ser humano a esa revelación de Dios? A través de la fe. La fe es esa respuesta personal al Dios que sale a nuestro encuentro y decíamos que la fe supone tres elementos complementarios e interrelacionados. O sea, no es solo afirmar que Dios existe, sino es también de verdad confiar plenamente en Dios y más aún adherirse a Él, o sea, seguimiento. Entonces la fe no es un comportamiento no ético de que yo me voy a aprender las leyes que Dios da y las voy a repetir, sino la fe es una respuesta personal a a ese Dios que nos sale al encuentro y se revela para que le podamos conocer. Nunca le conoceremos totalmente, por eso hablamos de misterio de Dios, porque si le conociéramos, entonces ya no sería Dios, sino que ya sería algo aprehensible por los seres humanos. Entonces siempre tenemos que mantener esa dialéctica entre el misterio de Dios, o sea, que supera cualquier conocimiento humano, pero al mismo tiempo algo podemos decir de Dios porque Él se nos ha autorrevelado y nos ha dado la posibilidad de conocerle. Después de esta introducción en que planteamos que Dios se revela y el ser humano responde por la fe, entonces vamos a ver el testimonio de esa revelación en la Sagrada Escritura. Nos vamos a detener primero en el Antiguo Testamento, posteriormente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos que a Dios se le dan diferentes nombres según las experiencias que el mismo Antiguo Testamento nos va narrando. Dios es el Dios de la promesa, Dios es el Dios de la alianza, es el Dios liberador del éxodo, es el Dios universal y exclusivo del pueblo y es el Dios que desde esa universalidad se abre también a los otros pueblos. Sin lugar a dudas, la experiencia, como las experiencias más fundantes del pueblo de Israel, son la liberación de Egipto y la alianza que se crea con el pueblo precisamente por esa gratuidad, esa liberación que el pueblo ha recibido. Pero previo a esto, pues hay que hablar de este Dios de las promesas. Es el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que promete una tierra, que promete una descendencia. Pero cuando vemos, o sea, la Sagrada Escritura ya es un testimonio de fe, pero sin lugar a dudas tiene un núcleo histórico y es la historia del pueblo de Israel. Pero un pueblo que antes de ser pueblo es un grupo de tribus, las 12 tribus de Israel, pero también el número 12 es simbólico en el sentido que así se va a entender después el pueblo, pero podemos decir un grupo de tribus que empiezan a tener la experiencia de un Dios que les promete y entonces que les acompaña en su ir siendo pueblo. En las investigaciones que se hacen, pues previo a ya tener nosotros toda esta comprensión de Dios, entonces los arqueólogos y los exégetas pues lanzan diferentes hipótesis. ¿Realmente el pueblo de Israel desde el principio fue monoteísta o el pueblo de Israel fue politeísta? Eso lo vimos en algún artículo que ya leímos, pero aquí lo que queremos plantear, pues desde los aportes que nos hacen algunos exégetas, es que, por ejemplo, el exégeta Gressman, él propone que había un politeísmo inicial. O sea, al inicio, lo que el pueblo de Israel, las tribus que hay en ese momento, conocen a un Dios con el nombre genérico Él, pero ese nombre genérico luego lo sitúan a lugares. O sea que son varios dioses relacionados con un lugar. La palabra él, el término él, significa poder, fuerza, preferencia.
pero a este nombre genérico entonces le acompañan distintas determinaciones que corresponderían pues a esa pluralidad de dioses. Entonces se encuentran algunas denominaciones como por ejemplo el Betel, dios de Betel, o sea de ese lugar, el Berit, dios de la alianza, el Roi, dios visión, el Olán, dios eterno, el Sadai, dios omnipotente. Cada uno de estos dioses ha recibido culto en un lugar diferente: Betel, Siquén, Negues, Berseba, Mambré, en fin, respectivamente. Este análisis entonces propone que el pueblo de Israel tiene varios dioses ligados a los lugares. Pero hay otras hipótesis. Por ejemplo, Albrecht Al, otro exégeta en 1929, él dice que más que el pueblo de Israel cree en dioses ligados a lugares, cree en dioses ligados a personas. Y entonces él afirma esto porque en el Génesis pues vemos al Dios de los padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces su propuesta es eso, que más que las tribus originales darle culto a un Dios ligado a un lugar, le dan culto es a un Dios ligado a un personaje, a un patriarca. Él habla que Abraham, Isaac y Jacob, digamos que existen independientemente. Es la tradición que después los vincula en esa realidad de que Abraham es el padre de Isaac e Isaac el padre de Jacob. Como que ya pasado el tiempo, el pueblo de Israel teje su historia y entonces ubica al Dios que camina con ellos como el Dios de los padres, y los padres pues proponen o se entienden desde esta descendencia. De todas maneras, según las excavaciones arqueológicas, por ejemplo en Ugarit, que hay muchas excavaciones, lo que se puede encontrar es que el nombre El, o sea, no es solamente el Dios del pueblo de Israel, sino que es el nombre genérico de la divinidad. Es un nombre, o sea, que también lo usa el panteón ugarítico, y se encuentra que es un dios que es el dios supremo del panteón ugarítico. Por lo tanto, ese Él es el padre de los dioses, dueño del mundo y probablemente también su creador, poderoso, sabio y bienhechor. Con lo cual, el dios El, ese del panteón ugarítico, debió ser conocido por los patriarcas, y entonces es a ese dios al que le empiezan a denominar el Dios de los padres, los antepasados de Israel. Con lo cual, pues cada vez como que nos vamos situando más en lo que debió ser la historia. O sea, Dios no sale al encuentro del pueblo de una manera extraordinaria y mágica, sino que viviendo en las condiciones que ellos tenían en ese momento, ellos van descubriendo esa presencia de Dios. O sea, comparten las categorías religiosas del entorno cultural en el que el pueblo de Israel está, expresan su experiencia religiosa como los otros pueblos la expresan, pero poco a poco ellos van encontrando una manera peculiar de hacerlo, lo van particularizando, lo van purificando, y así ese Dios, digamos, que es de aquella época, de aquellas tribus, se va convirtiendo en el Dios de Israel, porque ellos ya lo van descubriendo con esa particularidad que les hace afirmar que ellos son el pueblo de Yahvé y Yahvé es el Dios del pueblo de Israel. Por lo tanto, pues con todas estas tesis, hipótesis de los exégetas, de las excavaciones, de los arqueólogos, pues podemos afirmar que la religión de Israel al mismo tiempo tuvo esta connotación de ser una religión local, pero también una religión del camino, o sea, una religión que muchas veces estaba dándole culto a Dios en un lugar específico, pero que también lo descubren como el Dios que camina con los padres del pueblo de Israel. Por lo tanto, lo que se refleja es que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene periodos de vida sedentaria, periodos de vida nómada, y lo que va haciendo como peculiar esa experiencia de Dios en ellos es que ese Dios que ellos descubren de pronto en un lugar
no se queda en el lugar, sino que empieza a caminar con ellos y empieza a tener esa relación tan personal que le llaman el Dios de los padres. De ahí surge entonces como la primera connotación que podemos tener de Dios, el Dios de las promesas. Es el que va a marcar la historia del pueblo de Israel. Es el que empieza a jalonar a este pueblo en busca de una tierra que los consolide como pueblo, que les permita vivir con las condiciones adecuadas para ser un pueblo pues próspero y que garantice la vida de todos sus habitantes. En un primer momento, pues sin lugar a dudas, la promesa está muy vinculada a las necesidades vitales, tierra y descendencia. Por eso podemos hablar de que las primeras promesas de Dios que encontramos en las narraciones patriarcales, pues son promesas de lo concreto, de lo necesario, de lo que está ahí. Pero no olvidemos que la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento se escribe cuando el pueblo de Israel ya está asentado en la tierra prometida, cuando ya tienen un reino. Es el momento en que se pueden sentar a escribir. Cuando son nómadas, ni tienen materiales para escribir, ni tal vez saben escribir, en fin. Es cuando se sientan, cuando llegan, cuando tienen medios, que empiezan a escribir la Sagrada Escritura. Y ahí es cuando reconocemos las diferentes tradiciones, por ejemplo, que forman el Pentateuco, la yavista, la eloísta, la deuteronómica, la sacerdotal, y especialmente la tradición yavista es la que nos habla de este Dios de las promesas. En el fondo, la tradición yavista es la que se escribe desde la monarquía davídica y ellos lo que están haciendo es vincular lo que ya consiguieron, o sea, ese reino guiado por David, lo vinculan al patriarca Abraham. Esa tierra que Dios prometió a Abraham, Génesis 15:18, es la tierra que ya ellos están disfrutando en el reino de David. Lo mismo pasa pues con David. Dios le promete a David la continuidad dinástica y justamente van a hacer esas promesas tanto de Dios a Abraham como luego de Dios a David, la que les va a fortalecer cuando ellos están en el en el exilio, o sea, cuando son sacados ya de la tierra alcanzada y viven en Babilonia y tienen que hacer ese nuevo éxodo. ¿Qué es lo que les sostiene como pueblo? Las promesas del Dios de Israel, del Dios de los padres, del Dios de David, y entonces ellos son capaces de mantenerse fieles a Yahvé, porque el Dios que los sacó de Egipto será el Dios que nuevamente los va a llevar a esa tierra prometida cuando puedan liberarse del poder de Babilonia. Entonces, la promesa, el Dios de la promesa, pues en un primer momento es este Dios que les garantiza que habrá una tierra, una descendencia, un futuro para el pueblo de Israel. Pero la tradición del Dios de la promesa también es vista, por ejemplo, por la tradición sacerdotal. Y esta ya no solamente habla de tierra, descendencia, sino que les promete la presencia divina. O sea, la promesa de Dios ya no solamente va a ser de bienes materiales, sino que la promesa se va a convertir en el mismo Dios. Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. De alguna manera, o yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, bien dicho, según lo dice la Sagrada Escritura. Aquí ya esas promesas materiales adquieren esa otra dimensión más personal. Dios empieza a ser la promesa, ya no son solo las cosas, sino la promesa, Él mismo. Pero no olvidemos que para el pueblo de Israel, o sea, lo material forma parte de la historia, forma parte de la presencia de Dios. Entonces, por eso a veces acusamos al pueblo de Israel como de una promesa muy materialista y de una prosperidad muy intrahistórica. Y es verdad que la tienen, pero eso no niega que para ellos esa prosperidad, esa descendencia histórica, no niega la promesa de lo definitivo, que es Dios mismo que se ofrece a estar con ellos y a liberarlos como pueblo y a mantenerlos como pueblo. Por eso la promesa
ya para nosotros vistos desde el cristianismo, se cumple definitivamente en Jesucristo, quien es la verdadera descendencia de Abraham, Génesis 3:16. Esto significa que esa promesa dada a Abraham, ya vista desde nuestras categorías cristianas, ya no solamente es la tierra, ya no solamente es la descendencia, sino que no es la presencia de Dios en medio del pueblo, sino que para los cristianos es el mismo Jesús a quien esperamos, en quien pues hemos visto la promesa de la resurrección definitiva. Y entonces ese Dios de las promesas del Antiguo Testamento para nosotros ya será este Dios de la promesa cumplida en Jesús. El Dios de la promesa entonces es el que se vincula de manera personal con cada creyente. En la Biblia Dios se presenta como un yo que se da a conocer y al que el ser humano puede dirigirse como un tú. Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios de una manera muy personal e íntima, con la palabra Abba, papaíto. Entonces vemos cómo este mismo Dios de las promesas del Antiguo Testamento es este Dios cercano, de tal manera que se vuelve un padre para la experiencia cristiana. El encuentro del creyente con Dios ocurre de una manera especial en el culto, pero el culto que Dios quiere es el compromiso con la justicia, con la vida de todos y todas. Por eso, ya en el Antiguo Testamento había tanta resistencia a la idea de David de construir un templo, que él lo proponía como la morada digna para la divinidad en 2 Samuel 7, 5, 8. También Jesús rehúsa explícitamente reconocer el monte Garicino, el monte de Sión, como centros del nuevo culto, señalando que el verdadero culto está en el espíritu y en la verdad, en la justicia, en el reconocimiento del otro. Es decir, el Dios de las promesas es el Dios de la esperanza. Creer significa apoyarse fuertemente en Dios, cuya fidelidad no falla. El compromiso ético sostenido por el Dios de la esperanza incluye una relación personal y entrañable con Dios que desborda siempre tiempos y lugares determinados. O sea, el Dios de la promesa a Abraham, que primero se concreta en tierra y descendencia, para el pueblo de Israel, ese Dios de la promesa se convierte en este Dios que hace de ellos el pueblo de Yahvé. Ya desde un punto de vista cristiano, este Dios de la promesa ha cumplido su promesa en su automanifestación en Jesús. Y en esa relación personal que establece el pueblo con Dios, el pueblo de Israel con Yahvé, los cristianos con el Dios de Jesús, esa promesa se explicita en que los seres humanos entonces van a practicar la justicia y el derecho como señal de que reconocen que Dios ha cumplido su promesa y por eso mantienen este compromiso de solidaridad y de fraternidad entre todos. Es verdad que el culto es importante, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento nos hablan del culto que realizan los creyentes para reconocer a Dios, pero este Dios de las promesas pone el énfasis en que el culto que Él quiere no es un culto de holocaustos y sacrificios, sino el culto de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia y el derecho. Bueno, hasta aquí pues hemos hablado de este primer aspecto del Dios revelado en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Nos hemos fijado en el Dios de las promesas. En el siguiente video vamos a hablar del Dios de la alianza.